Bueno, vamos a empezar, ya que son las 5 y 5 de Argentina. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo encuentro del ciclo Caja de Herramientas que organizamos desde el Instituto de Lingüística. Mi nombre es Gilda y bueno, darles las gracias por estar hoy acá y agradecer especialmente a Cecilia Alata que está ahí y que va a ser quien imparte este taller. Esperen que se sigue sumando gente. Ahí está. Bueno, seguramente van a ir apareciendo, así que los voy a ir admitiendo. Bueno, estamos grabando este encuentro, así que posiblemente después lo subamos al YouTube del Instituto de Lingüística. Bueno, quizás muchos de ustedes ya vinieron a otros encuentros de caja de herramientas, pero un poco contarles que este es un ciclo que organizamos desde el Instituto de Lingüística para estudiantes, docentes, becarias, becarios, investigadores en formación, un poco como un espacio para conocer desde distintas perspectivas, herramientas y metodologías para el análisis de distintos materiales lingüísticos y, bueno, sobre todo reflexionar un poco sobre los alcances, aplicaciones, limitaciones y, y bueno, el taller de hoy, Cecilia nos va a contar un poco su perspectiva de análisis. Ella la voy a presentar muy brevemente, es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en el campo de estudios de la interacción escolar y su tema de investigación se orienta hacia el estudio de los vínculos entre trayectorias plurilingües, dimensiones corporales de las variedades, lenguas e identidades de las y los hablantes desde una perspectiva que combina la sociolingüística y la etnografía. Se desempeña como docente de grado en la licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno y de posgrado en el Diploma de Estudios Avanzados del Lenguaje en Sociedad. También realiza su postdoctorado en el CELES Lich de la UNSAM con beca financiada por el CONICET. Bueno, muchas gracias, Ceci, por estar acá. Ahí agregué a un par de personas más que estaban ahí esperando. Les paso simplemente un aviso para las y los que puedan. Este viernes se va a realizar un taller presencial en el Instituto de Lingüística, un curso que va a dar una investigadora de la Universidad de Campinas, Sheila Elías de Oliveira, construcción y circulación de sentidos de las nuevas derechas. Es un curso que se va a dar en 2 módulos, o sea, el viernes 20 y el 27, de 4 a 6 y media de la tarde, en la biblioteca del Instituto de Lingüística. Las y los que vivan en Capital Federal o que los que se puedan acercar, bueno, estaría bueno encontrarnos presencialmente también. Algunas actividades las hacemos virtuales y otras presenciales, un poco también para animar este intercambio más presencial. Va a estar grabado, así que seguramente también lo vamos a subir después al canal de YouTube del instituto. Bueno, no me quiero detener de muchísimo más para arrancar ya con el taller, dado que son 2 horas de trabajo intensivo, así que me silencio. Les aviso que si quieren ir dejando preguntas, comentarios, lo pueden hacer en el chat, sí, que está ahí. Y sobre el final vamos a dejar un rato largo para el intercambio con ustedes, así que yo después voy a recolectar las preguntas y también van a poder prenderse el micrófono y interactuar, hablando de taller de interacción. Bueno, me silencio, Ceci, cuando quieras. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, ahí ya me presentó Gilda, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la idea de este encuentro es que sea un taller, ¿no? Como la propuesta lo presentaba. Entonces, la primera parte voy a hacer como un raconto de los estudios de la interacción y en particular me voy a centrar en las herramientas del análisis de la conversación, pero para después avanzar en problemas, preguntas, ¿no? Casos, si los tienen y los trajeron, en el final de la clase del taller, más que nada, vamos a ver ahí para enfocarnos en el análisis, ¿no? Pero por lo pronto, quiero hacer un raconto, ¿no? Sobre los estudios de la interacción, más que nada para pensar las herramientas que propone el análisis de la conversación están vinculadas con enfoques sociológicos previos, ¿no? Que empezaron a preguntarse acerca del orden social. Entonces, desde esta mirada más macro, ¿no? Más sociológica, es que empezaron a pensar en cómo
se realizan las actividades cotidianas, ¿no? Cómo nos relacionamos y nos entendemos con las otras personas en la cotidianeidad, ya no pensando en instituciones macro que organizan, sino en lo cotidiano, ¿no? En las interacciones. Entonces, a partir de estas preguntas, es que después el análisis de la conversación va a rastrear, ¿no? En el análisis micro para ir reconociendo regularidades en esas interacciones. Entonces, en un principio, la etnometodología, ¿no? Con Garfinkel se preguntó sobre este orden social cotidiano, como por ejemplo, ¿cómo hacemos para rechazar una invitación, ¿no? Que pareciera que es algo que nos sale casi intuitivamente, pero que sin embargo forma parte de unas competencias que vamos adquiriendo en la socialización. O cómo logramos finalizar una conversación telefónica, ¿no? También. No solamente cómo logramos finalizar, sino también cómo nuestro interlocutor reconoce que queremos finalizar esa conversación. ¿Reconoce o no? ¿No? Porque ahí surgen también los problemas en la comunicación muchas veces, por no poder reconocer estas dimensiones que generalmente son interaccionales, que tienen dimensiones verbales, pero también entonacionales, ¿no? Como otras también índices que nos van señalando por dónde vamos, ¿no? Eh, y otro enfoque que también se preguntó sobre el orden interaccional, pensó en la microsociología de Goffman y pensó ahí sobre el orden interaccional y cómo la interacción es una institución social en sí misma. Y esto es algo muy importante, ¿no? Creo que cuando nos damos cuenta que la interacción también nos organiza, ¿no? Al ser una institución también nos impone un sistema organizado que conocemos y reproducimos y ponemos en uso cada vez que participamos en intercambios, ¿no? Con las otras personas. Entonces es interesante pensarla desde ese lugar también, porque no es individual, subjetivo, sino que forma parte de un sistema que organiza las prácticas y también organiza los intercambios de forma regular, ¿no? Entonces, lo que reconocen, ¿no? Desde esta mirada es que están los actores que intervienen en actividades concretas y que en esas actividades tienen derechos y también obligaciones. Entonces, en este diálogo entre derechos, obligaciones y los actores, ¿no? Que ahí intervienen también otras dimensiones vinculadas a las relaciones de poder entre esos hablantes, entre esas personas, dentro de esas actividades concretas, van a generar una trama compleja y el análisis de la conversación en ese sentido propone innovaciones para pensar esos intercambios y poder reconocer regularidades y también reconocer cuando identificamos las regularidades, podemos identificar también las transgresiones a esas regularidades. Entonces, Sachs, Chekhov y Jefferson fueron quienes desarrollaron principalmente, yo ahí les puse, ¿no? el título del artículo, que es del año 1974, en el que proponen una organización sistemática de la toma de los turnos de habla en la conversación. Esto es interesante porque fueron estudiantes de Goffman y también mantenían un contacto con Garfinkel, ¿no? Que vienen a ser como estos enfoques sociológicos que empezaron a pensar en el orden interaccional. Pero las innovaciones que hacen conceptuales estos autores están vinculadas a identificar que en las interacciones se organizan en secuencias de acción. Por ejemplo, lo que les decía antes, ¿no? Cerrar una conversación, ¿no? Es como una secuencia que inicia con determinadas huellas que producimos los hablantes y que también reconocen nuestro interlocutor, ¿no? Y a su vez estas secuencias de acción se organizan en turnos de habla, ¿no? Que esta es interesante porque la toma de turnos también tiene su complejidad y son todas competencias que vamos adquiriendo en la socialización que son fundamentales para poder participar en los intercambios, ¿no? En este sentido, los casos que yo les traje para al final problematizar un poco estas dimensiones son todos casos que, no todos, ¿no? Pero uno de los casos está vinculado con contextos plurilingües en los que estas competencias son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se complejiza la interacción, los intercambios cuando estos sistemas, ¿no? Son diferentes?
son parecidos, similares, a veces muy lejanos, a veces menos lejanos, pero generan consecuencias en la posibilidad de tomar o no la palabra en un intercambio. Y de reconocer, ¿no?, cuándo es el momento en el que se puede tomar la palabra en ese intercambio. En este sentido, el mecanismo para la alternancia de turnos también forma parte de un sistema organizado en el que nos ponemos a participar. Estas son las innovaciones conceptuales, ¿sí? Que entonces estas secuencias de acción se pueden desarmar en turnos de habla y estos turnos a su vez se pueden ir identificando uno a uno, ¿no? Se puede complejizar el análisis de los turnos, ahora vamos a ver cómo y cuándo, porque podemos ir seleccionando, todo va a depender de lo que nos preguntamos, ¿no?, en la investigación. ¿Dónde vamos a focalizar? Si en el cambio de hablantes o en la extensión de los hablantes. Bueno, distintas dimensiones que siempre van a estar vinculadas y van a responder a las preguntas de investigación. Eso es central también, ¿no? El análisis de la conversación brinda herramientas que ponemos en juego a partir de las preguntas que nos hacemos en las investigaciones. Y otras de las innovaciones metodológicas están vinculadas a la construcción de los datos, porque lo que proponen los autores es trabajar con grabaciones de interacciones espontáneas, es decir, que hay que hacer un registro en los que muchas veces participamos como investigadoras o investigadores y que responden a interacciones espontáneas, en el sentido de que no las generamos, sino que nuestra presencia siempre influye, pero se intentan registrar interacciones que se dan en un lugar. A veces también podremos dejar el grabador, no sé, en una clase con la docente, ¿no? Bueno, hay distintas opciones, todas tienen limitaciones, porque si dejamos el grabador no estamos ahí y nos perdemos de lo que sucede más allá del grabador. Siempre el grabador es un recorte de esa interacción, aunque sea, por ejemplo, una cámara, también es un recorte. A veces intentamos registrar el todo poniendo muchas cámaras, muchos grabadores, pero es una ilusión, ¿no?, el registro total completo. Siempre hay un recorte y siempre hay una influencia de la presencia, ¿no? Cuantos más grabadores, a su vez hay más registros, pero también hay más efecto, ¿no?, en ese contexto que estamos registrando. Pero lo importante es que los datos se construyen mediante grabaciones. Ya no es un texto, un registro etnográfico, por ejemplo, en el que registramos cómo se está dando el intercambio en ese momento, tomando nota, que también es una posibilidad, ¿no?, para hacer análisis interaccionales, pero en este caso el análisis de la conversación plantea que es necesario tener una grabación porque después esas grabaciones se transcriben, ¿no? Esos datos que registramos necesitan ser transcriptos por un sistema que a su vez vamos a ver, hay distintos sistemas, ¿no?, pero que se propone hacer una transcripción detallada de lo que va sucediendo en la interacción. De nuevo, depende de las preguntas que nos hagamos, hasta qué punto vamos a transcribir, si esas transcripciones, qué dimensiones van a incorporar, en qué nos vamos a centrar, porque los intercambios son muy complejos y tienen un montón de información. Cuando empezamos a grabar y a desgrabar desde este enfoque, a veces no tiene fin. Por eso también hay que hacer un recorte y una selección, no solo de los casos que vamos a analizar y efectivamente transcribir, sino de qué transcribimos de todo eso que tenemos, ¿no? Porque al tener una grabación de audio o de video y nos centramos en los detalles, vamos a encontrar un montón. Y más si es un intercambio grupal, por ejemplo, ¿no? Pienso una clase en una escuela, ¿no? O una reunión profesional en el trabajo. No es lo mismo una grabación de una entrevista de entrevistador-entrevistado que una interacción grupal, ¿no? Muchas complejidades, muchas voces, muchos solapamientos, también muchos ruidos de fondo, ¿no? Como un montón de información presente que, bueno, que hay que ir ahí seleccionando. Entonces, el recorte y la selección y el armado de las colecciones de los casos lo que permite es comparar y después poder identificar esto que les decía antes, ¿no?, las regularidades interaccionales, los patrones interaccionales que surgen en esos casos, ¿no? Podemos, en ese sentido, acá va a estar vinculado a por qué estudiamos la interacción y qué buscamos estudiar, ¿no? Y eso va a influir también en el recorte que hagamos de los casos
y de lo que vamos a analizar de esos casos. Entonces, ¿por qué estudiar la interacción? Porque es un lugar clave en el que los individuos nos relacionamos con las estructuras sociales, ¿no? Volviendo a los orígenes, esto que veíamos, de los enfoques sociológicos, de los intercambios, es interesante porque es el momento en el que los individuos nos relacionamos con eventos situados y a su vez que se van a caracterizar localmente, ¿sí? Lo interesante del análisis de la conversación es que permite focalizar de forma compleja, ¿no? Incorporando distintas dimensiones em, en intercambios efectivamente situados, ¿no? No es algo que busca universalizar y generalizar, sino que parte de un intercambio concreto. Que lo bueno, ¿no? El gran aporte que hacen estos estudios es poder comprender cómo se forman, producen y reproducen las estructuras y las instituciones mediante los vínculos entre los actores y las acciones. En este sentido, es una mirada micro del orden social, ¿sí? El orden social en el que participamos las y los hablantes, que regula los usos de las lenguas, los usos, las prácticas discursivas, comunicativas, están en diálogo, responden muchas veces a las instituciones y también buscan transgredir, ¿no? Lo bueno de lo positivo, ¿no? Creo que lo interesante de pensar en analizar las interacciones es no pensar en, bueno, cómo la estructura delimita a los hablantes, sino también cómo los hablantes tienen la posibilidad de disputar, transgredir ese orden y la posibilidad de agencia, ¿no? Y bueno, también hay limitaciones, no todas son transgresiones. Muchas veces esas transgresiones también tienen efectos en la persona que transgrede, ¿no? Como cualquier norma o cualquier orden social. Entonces, acá seguimos con esta idea de los datos, ¿no? Porque antes pensamos en que los datos se construyen, se recortan y se analizan. Entonces, primero volvemos a este primer momento, ¿no? ¿Cómo generamos estos datos? Siempre tenemos que contar con algún registro. Como les decía, puede ser de audio o audiovisual, ¿no? El análisis de la conversación parte de este punto de vista, ¿no? Tenemos que contar con un registro de audio o audiovisual, no con un registro escrito de unas notas de campo, por ejemplo. Entonces, estos datos pueden generarse, recolectarse en situaciones reales de uso, como les comentaba, pero también pueden ser un registro de un cuestionario que apliquemos, de entrevistas o de grupos focales, ¿no? En los que se intenta, a veces se plantea un tema para que haya un intercambio y ese intercambio se registra, ¿no? Ya sea por audio o por video también. Son todas diferentes formas de generar los datos, depende de siempre, como les decía, de los objetivos de la investigación, ¿no? Lo que se quiere registrar va a estar vinculado a las preguntas que nos hacemos. También está la posibilidad de contar con bancos de datos orales, ¿no? Estos bancos de datos orales están disponibles y responden a investigaciones sociolingüísticas, ¿no? Que forman parte de otros equipos. ¿Y cuándo nos van a resultar útiles o nos pueden resultar útiles estos bancos de datos orales que no fueron recolectados por nuestra propia investigación, sino que están disponibles, por ejemplo, en Internet? Y bueno, en el caso en el que se busca alcanzar un muestreo representativo, por ejemplo, del habla de cierta región o de cierto grupo social. En esos casos nos sirve tener a mano un banco de datos orales para poder comparar y poder hacer también un muestreo amplio, ¿no? Y no tener que ir registrando, por ejemplo, distintos países o distintos grupos sociales en distintos países también, o en distintas provincias o en distintos territorios, ¿no? Las limitaciones del trabajo, del registro, ¿no? Que hacemos y obtenemos los datos es que nuestra posibilidad de hacer registros etnográficos o grabar nuestros propios datos, bueno, hacen que esos datos sean pocos recortados, ¿no? Para hacer un análisis que busque alcanzar un muestreo representativo, entonces estos bancos de datos son muy útiles. Pero a su vez tienen las limitaciones analíticas de que en el caso argentino hay pocos registros de interacciones en este contexto, ¿no? Quizás hay más
en América Latina, en otros países o en España. Hay un banco de datos oral que se llama Presea, que, por ejemplo, se propone este registro, ¿no?, para un estudio cualitativo del uso del español en todos los países, ¿no? Entonces, si entramos a buscar en esos bancos de datos, vamos a ver que hay distintas pronunciaciones según la región, según la zona. Entonces, en ese sentido, puede resultar útil desde esa mirada, ¿no? Si buscamos comparar desde ese enfoque. A su vez, también hay una limitación analítica que está vinculada al acceso de los datos, porque a veces está restringido, ¿no? No siempre tenemos accesibles todos los datos, quizás son algunos. Y a su vez, una limitación importante es que hay poca información sobre la situación de comunicación muchas veces, ¿no? Está la información que haya registrado o que haya considerado relevante quien haya registrado esos datos, pero que quizás no son lo suficientes para nuestra propia investigación. Acerca de quiénes son los participantes, qué actividad están realizando, entre otras cuestiones, ¿no?, que pueden ser relevantes. Las limitaciones analíticas son de no conocer, ¿no?, quiénes son esas personas que participan en el intercambio. Entonces, cuando somos nosotros quienes construimos los datos interaccionales, la unidad de análisis que vamos a elegir va a estar fundamentalmente vinculada también a las preguntas iniciales de investigación, ¿no? Y esas preguntas iniciales de investigación van a también determinar qué unidad de análisis vamos a observar, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué es lo que queremos analizar de esos intercambios? De esas personas que están participando en una actividad concreta, ¿no? En relación a esas preguntas es que también vamos a ir armando el recorte de toda la complejidad de los datos del intercambio que se ponen en juego en cualquier situación, ¿no?, en cualquier diálogo entre una, dos o muchas personas. Entonces, yo acá les traje posibles unidades de análisis, nada más que para que vean la diversidad. Por ejemplo, ¿no?, y además vinculadas con mi propia investigación. Las unidades de análisis, por ejemplo, pueden ser la comunidad de práctica, ¿no?, o un evento comunicativo que se tiene lugar en esa comunidad de práctica o un tipo de actividad dentro de ese evento comunicativo, ¿no? Por ejemplo, pensando en la comunidad de práctica, un análisis interaccional puede enfocarse en una comunidad escolar determinada, ¿no? Por ejemplo, en cómo se dan los intercambios en el aula de una escuela particular, ¿no? Pero a su vez también nos podemos enfocar en un evento comunicativo como las clases de lengua, ¿no? ¿Cómo son los intercambios que se dan en las clases de lengua? Porque a su vez los intercambios que se dan en las clases de lengua de una escuela seguramente van a tener particularidades diferentes a las interacciones que se dan en la biblioteca de esa escuela o en las clases de matemática de esa escuela o en las clases de inglés de esa escuela. Entonces, ven la diversidad y la complejidad y entonces el recorte va a estar vinculado siempre a las preguntas que nos hacemos de análisis. Y a su vez, dentro de las clases de lengua también podemos recortar y enfocarnos en las actividades de escritura grupales, por ejemplo, que se dan en las clases de lengua. No en el momento en el que la maestra explica o expone sobre un tema, sino cómo se dan los intercambios, cómo se da la interacción grupal entre las y los estudiantes cuando tienen que hacer alguna actividad de escritura, ¿no? Cómo se da el intercambio dentro de ese grupo para comparar con otros grupos dentro de la misma clase de lengua, es decir, dentro de por ejemplo, en nivel primario, ¿no? Dentro de un grado, cómo se da el intercambio en los distintos grupos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener regularidades, pero también vamos a encontrar dinámicas diferentes. Se van a cruzar muchas variables. Los grupos son mixtos, no son mixtos o no son mixtos. ¿Cómo se da el intercambio entre varones, entre niñas, en los grupos mixtos? Y después en el rol y el papel que cumple cada uno de esos estudiantes dentro de la comunidad del aula, ¿no? Entonces ahí todo eso va a generar una complejidad de relaciones que solamente vamos a poder analizar a su vez si hicimos un trabajo etnográfico en esa comunidad, si conocemos esa, en algún sentido, ¿no? No digo conocer, depende cómo sea la investigación, puede ser una actividad breve, pero haber estado ahí nos va a dar un conocimiento acerca de ese grupo
que no nos lo va a dar el no haber estado presentes, ¿no? Entonces, por eso siempre es el enfoque, ¿no?, que les traigo acá y les propongo es utilizar el análisis de la conversación siempre en diálogo con una mirada más amplia de la sociolingüística, pero a su vez pensando en registros etnográficos, en un trabajo etnográfico que permita complejizar quiénes son esos hablantes también, ¿no? Entonces, las herramientas del análisis de la conversación están en diálogo para complejizar, por ejemplo, el intercambio, ¿no? Quiénes pueden tomar la palabra, cuándo lo hacen, ¿no? Y ahí, bueno, empezamos todo un tipo de análisis pormenorizado acerca de quiénes toman la palabra, ¿no? Mayormente, quién es el que, ¿no? Esta dinámica de la distribución de los turnos de habla en los intercambios siempre tiene regularidades dentro de una comunidad. Puede ser la comunidad del aula, puede ser una comunidad profesional también, ¿no? Por ejemplo, en reuniones de equipo de trabajo, o si pensamos en grupos de amigos, ¿no? Siempre hay como dinámicas, papeles y roles que se van estableciendo y que a veces también se ponen en debate en en los propios intercambios. Es interesante poder ir como hacer un trabajo minucioso de ir desarmando, ¿no? Como estos órdenes que eh, se ponen en juego en los intercambios. Entonces, antes les planteaba esto de cómo hacer el registro de los datos, ¿no? Y cómo eso va a estar vinculado también a las preguntas de investigación. Y después viene la tarea de transcribir, ¿no? Que viene a ser la puesta, la transcripción, ¿no? De esos registros con los que contamos, que pueden ser registros de audio o audiovisuales. De nuevo, las preguntas de investigación son las que nos van a guiar en qué criterios tomar y qué convenciones adoptar en esa transcripción, ¿no? Porque, como les decía, es complejo y hay un montón de dimensiones que si nos ponemos a transcribir de forma detallada todas estas dimensiones, nunca vamos a avanzar en esa transcripción, porque para transcribir una hora de audio de forma completa podemos estar meses, pero a su vez, ¿qué sentido tiene transcribir dimensiones que no son relevantes para nuestras preguntas de investigación? ¿No? Lo interesante es enfocarnos en esas preguntas de investigación, pero a su vez en la propia tarea de transcribir también hay una mirada analítica, ¿no? ¿Cuánto transcribir? ¿Debemos registrar cada pausa, cada risa, cada respiración, cada gesto, los movimientos, las miradas? Bueno, eso va a depender de las preguntas que nos hacemos. Y por eso acá les traje algunos niveles de transcripción que Henks identificó, pero que a su vez podemos incorporar todos o algunos, ¿no? Depende de nuestras preguntas nuevamente. Por ejemplo, un nivel de transcripción es narrativo, es cuando transcribimos un comentario, ¿no? Una aclaración sobre lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo les traje la secretaria, ¿no? En un aula. La secretaria entra al aula para preguntar cuántos alumnos están ausentes. En ese momento lo que yo hago es transcribir algo que pasó en ese momento, que quizás está registrado en el audio porque entra, pero bueno, es necesario contextualizar, ¿no? Eso que sucede, que alguien entre, quién es el que entra, para qué entra, ¿no? Como un montón de información que reponemos de forma narrativa. Después está la transcripción ortográfica, que se centra en el aspecto verbal muchas veces, ¿no? Pero también ahí hay preguntas que nos hacemos y en relación a esas preguntas, cómo va a ser la ortografía, ¿no? Señalo diferencias en la pronunciación, por ejemplo, de algunos sonidos o no. ¿Lo marco, no lo marco, no? Como un montón de preguntas que también son preguntas teóricas y analíticas. Después, la interaccional. Por ejemplo, si se registran pausas, solapamientos, habla simultánea entre los participantes de esa interacción. Otro nivel que distingue Henks es el de paralingüística. Si registramos cuestiones entonacionales, el volumen de la voz, el énfasis en alguna parte o los alargamientos. Y multimodal cuando incluimos gestos, movimientos, miradas, a través de imágenes o de notas, ¿no? También puede ser de notas de campo, ¿no? El haber estado ahí y de ir anotando cuestiones multimodales porque quizás no filmamos, sino que grabamos con audio y reponemos mediante nuestras notas de campo información vinculada con lo multimodal.
de nuevo, estos niveles de transcripción se superponen. Puedo combinar todos, pero no en el sentido de incluirlos obligatoriamente, sino que los incluyo porque me interesa o entiendo que una dimensión multimodal está cumpliendo un papel o es una variable que se pone en juego en mi investigación. Entonces, a su vez también hay que problematizar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a usar la transcripción? ¿Y para qué, no? Porque hay cuestiones éticas vinculadas al anonimato, ¿no? También que a veces llevan a que hay alguna información que para ese caso quizás es mejor no incorporar. Tenerla, pero no para presentar en un momento, no sé, en una exposición pública, ¿no? ¿Hasta qué punto toda la información siempre hay que mostrarla? Bueno, eso es importante también, ¿no? Hay información que muchas veces pone en juego historias de vida, ¿no? Seleccionar qué ejemplo llevar, ¿no? No es necesario mostrar todo, ¿no? En el análisis o en el ámbito público, para resguardar más que nada la identidad de quienes participan en la investigación. ¿Qué aspectos va a ser necesario registrar para estos objetivos y dónde va a circular la transcripción? ¿No? Estas preguntas que les planteaba recién, que son importantes para ver hasta qué punto transcribimos o hasta qué punto incorporamos esa profundidad de transcripción o ese fragmento de transcripción en una publicación o en una exposición. Y acá las convenciones de transcripción son varias las que están disponibles. Está la de Jefferson, ¿no? Que es un glosario muy, ¿no? Que profundiza mucho en las convenciones de transcripción y en símbolos para ir señalando distintas dimensiones de estas que les planteaba. Después hay convenciones para transcribir audiovisual, ¿no? Registros audiovisuales de forma multimodal. Y es interesante porque cuando trabajamos con video, aparecen también, es un recurso importante contar con distintas formas ya trabajadas y sistematizadas para ir registrando las disposiciones de los cuerpos, ¿no? Las miradas, las posturas, los gestos. Es interesante también cuando tenemos corpus multimodal. Y después también está el grupo de Valesco, que hace un glosario bastante completo también sobre los símbolos para transcribir como los de Jefferson. Y también podemos hacer nuestra propia adaptación, ¿no? Y incorporar, combinar, mientras aclaremos en quién nos inspiramos y los cambios que incorporamos y contemos por qué, las convenciones de transcripción también las podemos ir adaptando o ir tomando de cada uno y después aclarar que, bueno, estas convenciones de transcripción son una adaptación de tales autores. Lo importante es ponerlas en el trabajo que vayamos a publicar o lo que estemos presentando, ¿no? Que las mostremos en ese momento, que las detallemos antes de los fragmentos que vamos a transcribir, pero esas convenciones pueden ser una adaptación de varias, ¿no? Pueden ser una combinación. Por ejemplo, si nos gusta usar un símbolo para la risa, que sea un emoji de una sonrisita, o si usamos el símbolo de que inicia antes de la palabra y finaliza, ¿no? Como cada uno va eligiendo también ahí lo que nos gusta más, lo que preferimos, lo que nos parece más claro o nos resulta más cómodo. Pero podemos combinar. Lo importante es siempre precisar, ¿no? Cuando hacemos algún cambio en alguno de esos símbolos, identificar qué es lo que comunica ese símbolo en esa transcripción. Y después, como les decía, en la transcripción, y acá traigo un enfoque de Bujol que es muy interesante, que es pensar la transcripción también como una práctica sociocultural para representar el discurso oral. En este sentido, también en la transcripción hay dimensiones políticas que ponemos en juego cuando representamos esa interacción. Y las opciones y las decisiones que tomamos a la hora de transcribir van a reflejar las identidades no solo de quienes participan, sino también de nosotros como investigadoras o como investigadores, ¿no? En términos disciplinares profesionales, pero también en términos políticos, ¿no? ¿Qué es lo marcado? ¿Qué es lo no marcado? ¿Qué es lo que señalamos ahí? Bueno, ahí estamos también transmitiendo nuestro propio posicionamiento acerca de las lenguas, las trayectorias, ¿no?
Y un ejemplo, por ejemplo, de la representación ortográfica podría ser qué rasgos son los marcados y a quiénes se le adjudican, ¿no? ¿Cuándo los marco y cuándo no? Por ejemplo, tener en claro y revisar nuestras propias decisiones de la transcripción. Porque muchas veces en esas decisiones, cuando no reflexionamos sobre esas decisiones, reproducimos, ¿no? Como un orden acerca de la interacción, de las formas correctas, ¿no? Que no estamos siendo del todo conscientes. Entonces, es importante también que revisemos nuestras propias decisiones al transcribir. Y otra pregunta, por ejemplo, en la traducción. ¿A qué estilos, lectos o variedades se traduce? ¿No? ¿Cuándo traduzco una frase o cuándo la aclaro, por ejemplo? ¿No? ¿En quién estoy pensando como destinatario? ¿No? Ahí hay un montón de cuestiones que no son solo disciplinares, sino que muchas veces también son ideológicas, políticas, que es importante que las tengamos en claro y que las explicitemos también. Por ejemplo, ¿por qué decidimos marcar estos rasgos en la representación ortográfica? Bueno, explicitémoslo en el texto en el que estamos analizando, por qué decidimos hacerlo, por qué decidimos hacerlo con estos hablantes y con otros no. Todas esas decisiones que tomamos es importante que las pongamos en palabras y las explicitemos. Porque no están dadas por sentado. Pensar que están dadas por sentado es también entender que hay un orden, ¿no? En el sentido de formas correctas acerca de la ortografía, de las lenguas, de las formas. Y después, yo lo que les traje acá son algunos casos problema, ¿no? Más que nada para problematizar estas transcripciones que les voy a traer. Y les traje algunas convenciones de transcripción que son las que yo utilicé. Más que nada para que las veamos, ¿no? Sé que quizás hay quienes están en este taller que ya trabajaron con transcripciones. Ahora le vamos a dejar un momento final del taller más que nada para ver dudas, consultas, y ahí ustedes me dirán. Por las dudas traje un cuadro más que nada para poner en palabras cuáles son las convenciones de transcripción que yo utilicé y que se suelen utilizar también, ¿no? Por ejemplo, marcar los solapamientos entre dos intervenciones, ¿no? Cuando hay una superposición entre dos hablantes que se marcan con corchetes, ¿no? Al inicio se marca la frase, la parte, ¿no? De ese intercambio que se solapa. Por ejemplo, el signo igual se utiliza cuando hay turnos de habla encadenados, es decir, que casi que uno finaliza y el otro comienza de forma encadenada, ¿no? Sin ninguna pausa, sin ningún silencio. Las flechas para abajo y para arriba señalan una entonación descendente o ascendente, ¿no? En ese intercambio. Y a su vez, el signo de interrogación, una pregunta. ¿Por qué esa entonación? Muchas veces una entonación ascendente no necesariamente es una pregunta, ¿sí? Señala una interrogación, pero no es una pregunta, ¿no? Como que es sutil esa diferencia y también ahí sería importante ver si es relevante para nuestra investigación hacer esa distinción, por ejemplo, ¿no? Porque como vamos a ver, hay un montón de rasgos que podemos marcar y hay un montón más que yo acá no puse, pero que también pueden ustedes marcar, que sin embargo pueden no ser relevantes para cualquier investigación. Entonces ahí hay que prestar atención y volver siempre a las preguntas, ¿no? Que orientan esa mirada, ese enfoque. ¿Qué buscamos analizar, ¿no? O qué buscamos problematizar? A su vez también, por ejemplo, aparece una pausa, que es un puntito entre paréntesis, es una pausa breve de menos de un segundo. Y después, cuando las pausas son mayores a un segundo, se indica entre paréntesis, pero con un número adentro que indica cuántos segundos duró esa pausa, ¿sí? Entonces, una pausa breve se entiende que es menor a un segundo. Y de un segundo en adelante marcamos con corchetes, pero indicamos cuánto dura esa pausa. Y entonces se entiende que esa pausa es más extensa. Y acá ya hay también un recorte y un enfoque que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuán breve, el decir pausa breve o pausa más extensa, también hay dimensiones culturales que se ponen en juego acerca de las pausas en los intercambios, ¿no? Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo concreto, que es el que les traje de mi investigación, pero que en intercambios interculturales es muy interesante cómo estas
estas cuestiones interaccionales se ponen en juego y resultan muchas veces causas de malos entendidos, ¿no? O de ofensas, o bueno, o simplemente de que determinados hablantes puedan intervenir y otros no logren intervenir en un intercambio. Otro de las convenciones de transcripción, por ejemplo, se utilizan los 2 puntos para señalar un alargamiento vocálico, ¿no? Cuando se pronuncia una vocal y se extiende, se marca con 2 puntos, y cuanto más se extiende, se ponen varios 2 puntos. Por ejemplo, si es un poquito lo que se extiende, va solo 2 puntos, pero si es más extenso, se van marcando con una seguidilla de 2 puntos. Un guioncito medio es un paro repentino o una interrupción, ¿no? El hablante que de repente para en medio de una palabra o cuando de una idea, ¿no? Como que está hablando y de repente se autointerrumpe, ¿sí? No es que es otra persona, sino que es el propio hablante quien decide parar por algún motivo. Después están los signos de mayor y menor, que cuando se utilizan así, señalan que lo que está entre esos 2 signos, entre esos 2 símbolos, se pronuncia con un ritmo más acelerado, ¿sí? Más rápido. Cuando se marca una palabra con mayúsculas, se quiere señalar que se aumenta el volumen de la voz, que esa palabra se dijo con un volumen de voz más fuerte. Y cuando está entre circulitos, que la palabra que se pronunció con un volumen de voz menor. De nuevo, ¿no? ¿Cuándo es un aumento del volumen y cuándo hay una disminución del volumen? O cuando hay un ritmo acelerado, todo va a estar en diálogo directo con esa comunidad que estamos analizando. Por eso es importante tener, estar, ¿no? Porque ¿cómo vamos a reconocer que es un ritmo acelerado, ¿no? Que ese hablante está utilizando un ritmo acelerado. Bueno, cuando lo podemos comparar con otras emisiones de ese mismo hablante o de otros hablantes también. El volumen de la voz igual, ¿no? En una comunidad, por ejemplo, en una comunidad de práctica definida, un volumen de la voz, ¿no? Puede ser considerado no marcado, pero para otra comunidad ese volumen de voz puede ser alto o puede ser bajo, ¿no? Depende de cada comunidad también la percepción acerca del volumen de la voz, ¿no? Son cuestiones culturales que se ponen en juego y son muy importantes tener en cuenta, para tener en cuenta y para no aplicar nuestras propias pautas, ¿no? Nuestros propios estilos comunicativos en el análisis que hagamos de otras comunidades, ¿no? Siempre tratemos de alejarnos en ese sentido, ¿no? La reflexividad que propone desde todos los enfoques etnográficos son muy importantes también cuando analizamos la interacción. El énfasis, pronunciar con énfasis una palabra, también doble paréntesis indica que, por ejemplo, hay en el medio hay una notación de una actividad no verbal, que puede ser risas, puede ser tos, puede ser alguna otra actividad no verbal que se da en ese contexto, ¿no? Entonces se pone en doble paréntesis y se indica adentro qué es lo que pasó, ¿no? Como esa actividad. Después, como les decía, por ejemplo, pronunciar una palabra entre risas, yo elegí usar el numeral entre la palabra o entre las palabras que son pronunciadas entre risas, que no es lo mismo que las risas, porque las risas son momentos de risas de un hablante o de varios hablantes, pero cuando marqué con numeral indico que esa palabra se pronuncia como entre risas, ¿no? Como pronuncio una palabra mientras me estoy riendo un poco, ¿no? Que no es lo mismo que solamente reírme. Y después aparece, por ejemplo, cuando un fragmento es inaudible, ¿no? Que algo que no podemos reconocer siquiera, no se escucha, no se entiende, ponemos inentendible, ¿no? Inentendible, sería la abreviatura de inentendible. Pero a su vez también podemos marcar que tenemos duda con un fragmento. Entonces ahí ponemos el fragmento entre paréntesis, ¿sí? Cuando ponemos el fragmento entre paréntesis, lo que queremos señalar para quien lee esa transcripción es que podemos identificar, no es como el anterior que es inaudible, no entendemos qué dice, entonces ahí ponemos que hay una parte que no se entiende. En cambio, cuando escuchamos pero no estamos seguros o seguras, entonces marcamos que
con paréntesis que es un fragmento dudoso o es una hipótesis, ¿no? Un poco creemos que puede llegar a decir eso, pero no estamos del todo seguras. Entonces, estas convenciones de transcripción yo las fui armando en relación con Jefferson, ¿no? Con la propuesta de Jefferson y fui también sacando algunas, van a ver en el texto de él, hay más detalles, ¿no? Pero allá acá les traje las que más utilicé. Más que nada, para quienes quizás nunca transcribieron, primero las presento porque después van a venir los fragmentos en los que están las propias transcripciones. Entonces ahí ya ustedes van a tratar de ir identificando. El primero de los fragmentos, lo que se propone, lo que les presento primero es qué es lo que buscaba analizar con ese fragmento, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Entonces es importante porque orienta también la transcripción. En este caso es una transcripción que forma parte de mi investigación doctoral en la que buscaba analizar la participación en las clases, porque en una escuela primaria del conurbano bonaerense. ¿Por qué la participación en las clases? Porque las maestras, las directoras de la escuela, lo que me habían dicho es que encontraban como un problema para su propuesta pedagógica que había algunos estudiantes, algunas estudiantes que no participaban en clases, ¿no? Como que eran alumnos silenciosos, alumnas más silenciosas. Entonces, frente a esa preocupación institucional es que empecé a hacer foco en la participación, ¿no? Y además me habían dicho un poco, bueno, esta alumna suele ser silenciosa o este alumno suele ser silencioso, entonces ahí empecé a hacer foco en quiénes tomaban la palabra, cuándo tomaban la palabra, no solo de estar en las clases, sino también con la transcripción. Y ahí fue interesante porque en la transcripción pude ir reconociendo cómo esa estudiante que era señalada como silenciosa, en realidad no era silenciosa porque participaba en muchas ocasiones en las clases, pero lo hacía con un volumen de voz más bajo, ¿no? Por eso les decía de nuevo, el volumen de voz va a depender también de la comunidad en la que ese intercambio se da, si el volumen es considerado bajo o es considerado un volumen no marcado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o un volumen fuerte, ¿no? El marcado, ¿no? El no marcado vendría a ser el que es el esperado en ese intercambio. Es importante acá señalar que estamos en una escuela plurilingüe, ¿no? En la que sus estudiantes son hablantes de castellano, pero también de aymara, de quichua y de guaraní. Entonces, en este contexto plurilingüe surgen estilos interaccionales alternativos, ¿no? En los que el volumen de la voz y el uso de los silencios son variables relevantes para el análisis, porque permiten problematizar la toma de los turnos de habla en esa comunidad del aula. Entonces, yo les traje solo un fragmentito. Acá van a ver que se ponen en juego varios de los símbolos que antes les presenté. ¿Y por qué me enfoqué mucho? Van a ver en toda la transcripción, me enfoqué mucho en ir señalando el uso de las pausas y de los silencios, porque resulta que el silencio era un fenómeno relevante para la comunidad, algo que querían ponerle el foco, y yo también lo puse en las transcripciones, por ende. Y a su vez, en estas transcripciones pude ir reconociendo el estilo interaccional prestigioso dentro de la comunidad, ¿no? Que en este caso está vinculado a la forma interaccional más rioplatense o bonaerense, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y urbana. No nos olvidemos que estamos en un contexto urbano. Los tiempos de los intercambios también están muy ligados a la diferencia, en este caso, urbano-no urbano, ¿no? Y ahí podemos incluso generalizar y problematizar esto, pero el contexto urbano tiene similitudes en distintos territorios que comparte más allá de que estén alejados, quizás comparte más cosas, distintas urbes de distintos países con pueblos, ¿no? O comunidades más rurales que tienen tiempos distintos en todos los sentidos y también en los intercambios, ¿no? En el caso de esta escuela en particular y de los contextos urbanos aparece como esta toma de turnos de habla solapada, ¿no? Yo acá no les traje ese análisis, les traje el de
la presencia del volumen de la voz como fenómeno relevante para poder tomar el turno de habla, pero también es muy relevante la alternancia de los turnos de habla, ¿no? ¿Se solapan, no se solapan? ¿Hay silencios, pausas entre un turno de habla, entre un hablante y otro hablante? Bueno, en el caso bonaerense no, en general en el caso bonaerense urbano, los intercambios no marcados son los que vamos alternando de forma encadenada, ¿no? E incluso solapada. Solapo al otro hablante y se va dando el intercambio de forma no marcada, es decir, que los hablantes no interpretan que los están interrumpiendo, ¿sí? Aunque el otro hablante empiece a hablar en la última sílaba en la que yo estoy terminando mi turno de habla, no es problemático ese solapamiento, ¿no? Por eso les digo que eso va a depender de cada comunidad. Entonces, en estos contextos en los que los intercambios siempre se dan de forma encadenada o solapada, los hablantes, las hablantes que esperan un silencio para tomar el turno de habla, lo que sucede en la clase es que pocas veces logran alcanzar ese turno de habla, porque hay pocas veces en los que se da el silencio literal, ¿no? Por ejemplo, como les marco acá en la línea 2, el silencio de un segundo, que parece que fuera una cosa que es un segundo, es listo, ¿no? Algo muy breve, pero sin embargo, pocas veces, en muy pocos momentos, se dan silencios de al menos un segundo, ni hablar de más extensos, ¿no? Silencios más extensos. En ese sentido es importante para poder evaluar y que las y los hablantes reconozcan cuando es un momento adecuado, ¿no? De transición. Y a su vez también otro fenómeno que acá no les traje el fragmento, pero que también es interesante para pensar estas dimensiones, es que no solamente que hay hablantes que esperan un silencio para tomar el turno de habla, sino que si son solapados, es decir, que si hay alguien que toma el turno de habla para competir, dejan su turno de habla, no sostienen, ¿no? Como ese solapamiento. Automáticamente dejan su turno de habla porque entienden que el solapamiento no es algo marcado, ¿no? Es algo, un problema, ¿sí? Entonces, lo que se da es que los estudiantes, las estudiantes en esta comunidad que no compartían, ¿no? Esta alternancia encadenada, solapada, sin silencios, pocas veces lograban tomar el turno de habla y cuando lo hacían, en general además era por la intervención de la maestra, que era quien las y los habilitaba a que tomaran el turno de habla, ¿no? Entonces se da una dinámica propia de la comunidad del aula en la que estos estilos interaccionales, yo los llamo alternativos, pero que son parte de cualquier contexto plurilingüe, ¿no? En cada comunidad podríamos ir reconociendo cuáles serían esos estilos interaccionales alternativos, no busca generalizar, sino señalar una diversidad. Es interesante cómo distintas variables, ¿no? Vinculadas a las interacciones se ponen en juego y están vinculadas también a competencias acerca de cuándo participar, cuándo no participar, que muchas veces no se explicitan, ¿no? No son parte de la currícula. Sí, quizás cuestiones léxicas, gramaticales, sintácticas, ortográficas, pero no interaccionales, ¿no? Entonces, es interesante para pensar también, para seguir pensando, es algo que yo todavía me pregunto, ¿no? Cómo poner como parte, ¿no? Muchas veces de la reflexión en las clases, estas dimensiones interaccionales que hacen a que se pueda efectivamente hablar en una clase, ¿no? Y más allá, encima, además, sumado a esto, en nuestro contexto educativo, siempre en nuestras escuelas está esta idea de la participación verbal como, ¿no? Una participación esperada, ¿no? Que es índice de muchas cosas. Por ejemplo, es índice de que se escuchó, de que se entendió también, ¿no? De que se es un buen estudiante, ¿no? Como que está vinculada a distintas cuestiones que tienen un efecto concreto en el desempeño de los estudiantes y cómo son evaluados, calificados en las clases. Y a su vez, cuando hay participación no verbal en las clases, esa participación es menos valorada, ¿no? Porque, por ejemplo, un estudiante que está en el aula mirando, escuchando, pero que no participa verbalmente, no se entiende que participe, ¿no? Quizás se espera que tome la palabra, ¿no? Estar escuchando, la escucha no necesariamente se entiende como una participación activa. Y quizás
es la participación no verbal no es valorada, ¿no? En eso que aparece como lo conceptual. La nota que le subo o le bajo en un promedio, ¿no? En una escuela va a estar vinculada a cuestiones esto, ¿no? Como actitudinales en el aula. O la mirada, ¿no? Bueno, acá aparecen un montón de complejidades vinculadas a otras dimensiones corporales también de la participación, que acá no traje ejemplos concretos, pero que se los planteo porque hay muchos que estamos en la docencia, ¿no? Entonces, para problematizar también nuestras propias evaluaciones acerca de nuestros estudiantes, está bueno eso, ¿no? Que podamos alejarnos un poco y repensar todo lo que está vinculado a la participación, ¿no? Que muchas veces está vinculado a lo intercultural y al plurilingüismo también. Las cuestiones interaccionales, aunque hablemos la misma lengua, muchas veces hacen que tengamos estilos diferentes que nos posibilitan o no participar en la clase, en la dinámica del aula. Entonces, volviendo a este ejemplo concreto, me gusta, lo traje a propósito para señalar el volumen de la voz, ¿no? ¿Cómo es algo que va a estar vinculado a esa comunidad, ¿no? En lo no marcado, en el caso de este grado, que es sexto grado, ¿no? El último grado de la primaria, del nivel primario, en la provincia de Buenos Aires es sexto grado, aproximadamente 12 años, ¿no? Tienen los estudiantes, las estudiantes de sexto grado. Es el último grado del nivel primario y después ya empieza el nivel secundario. Entonces, en el este es un intercambio que se da en sexto grado. Isa es la maestra donde le pide a uno de los estudiantes, a Lorenzo, que le deje el turno a sus compañeras porque no dejaba que hablaba por ellas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo traje un fragmento corto acá. Entonces la maestra interviene para habilitar, ¿no? Como les decía, la maestra siempre está interviniendo para distribuir la palabra en la clase, ¿no? Por ejemplo, para callar y para habilitar a que alguien más hable, tome la palabra. Entonces dice Loren que expliquen ellas, Rosalía, ¿no? Y acá vemos cómo, por ejemplo, una dimensión, una entonación ascendente, en el aula señala que se está pidiendo que no hay una explicitación, pero mediante, por eso lo que les quiero mostrar acá es por qué la entonación es relevante, ¿no? Nos transmite información acerca, en este caso, de que se nos está dando la palabra. Y acá viene un silencio de un segundo, que como les decía, y como vemos en este fragmento, y como vamos a ver en los que siguen, en el contexto educativo, en bonaerense, un silencio de un segundo ya es mucho, ¿no? Entonces, hay un silencio de un segundo y Rosalía toma la palabra, pero en un volumen de voz más bajo. Van a ver, ven que yo marqué inentendible, inentendible. Claro, era un volumen de voz más bajo, y que a su vez en el aula todo el tiempo hay como un murmullo, ¿no? En esta comunidad escolar. Entonces, ese murmullo hace que cuando queremos tomar la palabra de forma grupal, ¿no? Para todo el grupo, necesitemos tomar la palabra con un volumen de voz más alto, porque no hay un silencio que nos rodee, sino que hay murmullo. Entonces, si tenemos un volumen de voz como el de Rosalía, no se logra escuchar desde adelante, por ejemplo. De hecho, la maestra misma después le dice, si ustedes hablan, no la escucho, ¿no? Pidiendo silencio, ¿no? Y ahí es interesante cómo son los propios pares quienes señalan ese estilo interaccional diferente, ¿no? Que se aleja de las expectativas de esa comunidad. Entonces, en vez de aceptar esa observación de la maestra, desafían, ¿no? Como diciendo, bueno, la que estás utilizando una forma que no es la de la comunidad de este grado es Rosalía. Entonces le dice que hable fuerte. Y Loren, ¿no? El primer alumno que antes le pedían que se callara, dice que fuerte, ¿qué tenés miedo, no? Después no solamente le pide también de nuevo que suba el volumen de voz, sino que a su vez hace una lectura, ¿no? Una interpretación del uso de un volumen de voz más bajo, ¿no? Acá lo podemos complejizar y poner un montón de otras dimensiones, ¿no? Para hacer ese análisis. Yo acá solamente estoy en lo interaccional, pero ahí ya vemos, ¿no? Como otras lecturas acerca de los hablantes también, ¿no? Quien habla quizás
siempre con un volumen de voz más bajo, quizás se entiende que en nuestra comunidad es alguien más tímido, ¿no? O, ¿no? Como que aparece ligado siempre a cuestiones como la timidez, el miedo, ¿no? No necesariamente con un estilo interaccional alternativo, ¿no? Es interesante cómo aparece ligado con cuestiones de la subjetividad o de la personalidad. Y ahí la maestra expresamente interviene haciendo, ¿no? Como pidiendo que se callen de forma directa. Y ahí Rosalía vuelve a tomar el turno de habla y ven que en esta ocasión no está entre circulitos, porque acá sí sube el turno, habla más fuerte, ¿no? Como le piden los compañeros. Y dice, me gusta la forma en que hablan. De nuevo, acá yo les traje los dos otros intercambios que siguen, más que nada para ver cómo interaccionalmente vemos que los recursos que en la docencia ponemos en juego muchas veces para eh, hacer que se siga interviniendo, ¿no? Por ejemplo, llamar por el nombre con una entonación ascendente o repetir, ¿te gusta la forma en que hablan? ¿No? Como volviendo a repetir eso y dando lugar a que vuelva a tomar el turno de habla. Sin embargo, no vuelve a tomar más el turno de habla Rosalía, sí lo vuelve a hacer Lorenzo, ¿no? Por eso puse Loren, como molestando, ¿no? Generando una interferencia en esa conversación, en ese intercambio, ¿no? Como ven, a propósito. Y de nuevo la maestra intentando de nuevo que Rosalía vuelva a tomar el turno de habla para desarrollar más la idea, ¿no? Como siempre, distintas estrategias que las docentes ponen en juego para habilitar, ¿no? La toma de la palabra. ¿Te parece lindo el idioma? Vieron el alargamiento ahí, ¿no? Siempre un alargamiento como buscando que se complete, también como esta idea de completitud que puede dar otro estudiante. Pero después de eso ya no vuelve a tomar el turno de habla Rosalía, porque bueno, acá les traje solo un fragmentito, pero estos ataques, ¿no? Porque son ataques a la imagen, ¿no? Volviendo de nuevo a esta mirada, a este enfoque sociológico, a Goffman, ¿no? A los orígenes, aparecen, ¿no? Se ponen en juego en las conversaciones, en los intercambios, y frente a estos ataques, Rosalía en muchas ocasiones estratégicamente decide cuándo hablar, también esto que decíamos, ¿no? Los estudiantes, las estudiantes, los hablantes en general, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones estratégicas para pasar desapercibidos, desapercibidas o para evitar un ataque, ¿no? Una exposición también muchas veces. Y después otro fragmento que les traje es para pensar, por ejemplo, el fenómeno de la risa, ¿no? Como la risa también puede ser una variable importante, un fenómeno que queremos analizar, ligado también a un uso concreto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el vínculo que tiene la risa con la valoración de repertorios sociolingüísticos, ¿no? La valoración que en clase hacen los y las estudiantes, en este caso el fragmento forma parte de un artículo que publicamos con Florencia Rizzo y Milagros Vilar, en el que analizamos intercambios que se dan en este caso, de nuevo en el conurbano bonaerense, pero en el nivel secundario ya, ¿no? Y cómo la risa pasa a ser un recurso de valoración que utilizan las y los estudiantes acerca de la corrección, por ejemplo, entre pares, ¿no? En este caso les traje un fragmento y les marqué con naranjita los turnos de habla. Ven que voy numerando, ¿no? Hay cosas que no explicité, dando por entendido que quizás iban siguiendo o que están ya conocen las convenciones de transcripción más por arriba, ¿no? Entonces, las líneas las vamos numerando. En relación también, esta numeración va a estar vinculada también con nuestras preguntas de análisis, por ejemplo. Podemos ir numerando en relación a las líneas o también a los hablantes, ¿no? Cuando hay un cambio de hablantes, o quizás no necesariamente con un cambio de hablantes, sino también nos interesa marcar la extensión de los hablantes, entonces vamos marcando las líneas sin importar los hablantes para poder contabilizar, por ejemplo, lo podemos hacer con las líneas, lo podemos hacer con los minutos también, cuando hacemos transcripciones, ¿no? ¿Cuántos minutos habla? Es un trabajo minucioso, como ven, cuántos minutos va tomando la palabra cada estudiante, eso también es interesante para ver la distribución y la alternancia de los turnos de habla en determinada comunidad, ¿no? Hay regularidades que después vamos a poder ir reconociendo.
quiénes son los hablantes que, ¿no? Como yo les mostraba en el ejemplo anterior, Lorenzo, por ejemplo, y volviendo acá, Lorenzo y Adrián, que eran estos estudiantes que lideraban un poco los intercambios a su vez. Acá como los vemos indicando, ¿no? El alejamiento de las expectativas, señalando, incluso demandando un cambio, ¿no? En el estilo interaccional de su compañera, no lo hacen solo en este fragmento, sino que lo hacen como parte cotidiana de los intercambios. Entonces, volviendo a este caso, el de la risa, el I es el investigador, era una actividad que hacíamos en el marco de un proyecto de investigación en estas clases de lengua, de nuevo, de prácticas del lenguaje, no de lengua porque ya estamos en el nivel secundario, pero era la materia prácticas del lenguaje. Y entonces le preguntaba en qué usa el lenguaje en el Free Fire, no en el juego, porque ahí los estudiantes lo que decían es que usaban el chat para hablar, ¿no? En los juegos. Y ahí empiezan a contar, ¿no? Para hablar con otros de otros lados, ¿ven? Los solapamientos, por ejemplo, entre la línea 2 y la 3, con los corchetes, ¿no? Muestra que de otros lados se solapa con hablas, ¿no? Y sigue, ¿no? El mismo estudiante A1. De otros países, y acá se solapan el estudiante en la línea 4 y en la 5, ven de nuevo, ¿no? Los solapamientos, como les decía, en estas comunidades escolares son no marcados, ¿no? Es la forma del intercambio, no se entiende como un ataque, ¿no? Como algo que necesita ser observado, señalado, sino que es parte de la alternancia de los turnos de habla. Hablar, hablas, podés decirle las coordenadas o el lugar en los que vas a tirar esas cosas, y bueno, ahí hay algo inentendible de protecciones, armas, esas cosas. Mismo ponele, si vos jugás en grupo, ponele, si él, ¿no? Y acá es interesante también, muchas veces vemos, en este caso, se está solapando en la línea 7 con la 8 que sigue, ¿no? Por eso se interrumpe y hace un silencio el hablante, ¿no? Porque ahí sí hay una disputa, porque el hablante en la línea 8 no se logra entender el final, pero está como contando, no es que hace una intervención breve, ¿no? Para una alternancia de turnos, sino que claramente empieza como otra anécdota o a contar otro intercambio. Cuando te matan, pero, y sigue. Y después entonces sigue. Si vos jugás en grupo, ponele si él y dice ellos, ¿no? Tienen micrófono activado, podés hablar de otros lados o de otros mundos. Claro, podés hablar, claro, ¿no? Como este solapamiento es colaborativo, se entiende como un solapamiento colaborativo, no como un problema, ¿no? En este caso entre pares. Y ahí viene, ¿no? El uso de la risa por la expresión del compañero de otros mundos, y se ríe, ¿no? De otro país, ¿no? Más fuerte, de otro país, de otro mundo, bueno, ¿no? Y de otro país, y hay unas risas, ¿no? Colectivas, de otro país. Es interesante cómo, mediante la risa, se señala el error, ¿no? El error en la expresión de su compañero, porque no es posible hablar con otros mundos, pero en el lenguaje a su vez del juego, sí, muchas veces, ¿no? Hay otros mundos, ¿no? Se forma parte de mundos alternativos en los juegos, ¿no? En la realidad, lo que pasa que en el intercambio uno nunca está hablando con otras personas que juegan de otros mundos, sino que ahí como esta confusión proviene del propio contexto, pero que, claro, es retomado, señalado, observado, pero de una forma que no es explícita, ¿no? En el sentido de que no le está diciendo, no, ¿qué decís? Otro mundo, ¿no? No existe, bla, 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 sino que el recurso de la risa mismo indica esta incorrección, ¿no? Y automáticamente el propio estudiante que hizo esa expresión se hace una reparación, ¿no? Se autocorrige y dice de otro país. Incluso usa un volumen de voz más alto, ¿no? Para marcar ahí con mayúscula, lo señalo, para superponerse frente a esta risa generalizada también que está viendo entre sus pares. De otro mundo, bueno, ¿no? Y se siguen, y otra vez un volumen de voz más fuerte para señalar, ¿no? Que bueno, sí, hubo una confusión, pero se dio cuenta, ¿no? Por la observación, claro. Entonces es interesante ahí cómo mediante el recurso de la risa, en este caso, se corrige entre pares y se va reparando también, se habilita
también la autorreparación, ¿no? No solamente que no se señala explícitamente y pasa a ser como un recurso de complicidad, ¿no? Y de reconocimiento entre pares. Y el otro ejemplo que les traje también aparece la risa, pero en este caso como un índice del adentro y un afuera escolar, ¿no? De las expectativas acerca de los usos en la clase. Por eso se los marqué. Acá estaba la docente en la línea 1 y les pregunta acerca de una entrevista que hicieron. Bien, ¿qué diferencias notaron entre Patricia y Pablo? Por ejemplo, y el estudiante dice que Patricia hablaba más formal, que inentendible, y Pablo era tipo un turrito de por ahí, ¿no? Tipo, y ahí hay una risa generalizada, ¿no? Por la expresión, ¿no? Ese un turrito de por ahí es una expresión coloquial no esperada, marcada para el contexto de la clase, en la clase de prácticas del lenguaje, con nuestra presencia, con un grabador, ¿no? Con todo lo que implicaba estar ahí en la clase. Esas risas reconocen, ¿no? A esa expresión que es parte de la comunidad, pero que es no esperada en ese contexto, ¿no? Se aleja de las expectativas del habla formal, ¿no? Del habla en el ámbito educativo. Y además hay otro intercambio que sigue, el de A4, que es interesante porque viene a explicitar o actuar, ¿no? Como una performance, esa frase, esa expresión de un turrito de por ahí, ¿no? Trae de la afuera una expresión de, pará, ¿qué te pasa, guacho, no? Dice el estudiante, que a su vez genera una confusión, porque esa frase, ¿no? Que viene a como actuar esa performance de un turrito, es retomada por la docente y le dice, pero dijo guacho, no, en ningún momento. Ah, nada, no, dice, en el sentido de que hablaba bien, pero digamos, ¿no? Es interesante cómo en el aula las y los estudiantes disputan, esto es información extra que les traigo de otras entrevistas que les hicimos, y cómo ellos van reconociendo que estas formas que para la escuela son externas, no esperadas, menos valoradas, ¿no? Más informales, para ellos son parte de un reconocerse en la comunidad también, ¿no? Y muchas veces en las entrevistas explicitan esto, ¿no? Nos dicen que nos insultamos, pero para nosotros no es un insulto, son las formas con las que nos tratamos porque hay confianza. Y es muy importante esto, ¿no? Esta información que obtenemos del estar ahí, del hablar con las participantes, ¿no? Porque muchas veces lo que podemos pensar como una ofensa o interpretar como una ofensa desde nuestro lugar de analistas, para los propios participantes no es una ofensa, sino al contrario, es un índice de confianza, del reconocerme como que soy el amigo y esto me habilita a decirle, usar tal palabra, ¿no? Como un intercambio que podría ser marcado para la comunidad no marcada, ¿no? Es interesante cómo esta información la obtenemos complementando el registro, los registros que tenemos de audio, de video, con otra información que es etnográfica, que es de entrevistas, que es de estar ahí, ¿no? Un montón de información que vamos cruzando en el análisis, ¿no? Por eso la importancia de la construcción de los datos y nuestra participación en esa construcción de los datos. Que toda esta información no la podríamos tener si esto proviene de un banco de datos, ¿no? Volviendo a esta problematización y a estas posibilidades que tenemos como analistas. Información propia de esa comunidad que queda de lado y que sobreinterpretamos o que no incorporamos en la interpretación cuando nuestros datos, cuando no conocemos quiénes son esos participantes de los intercambios, ¿no? Entonces, en el análisis, por eso es que cuando pensábamos el taller, el análisis de la conversación y las herramientas que nos brinda el análisis de la conversación se ponen en juego incorporando variables sociolingüísticas también. Por ejemplo, el adentro y el afuera escolar. Esta era una escuela, a su vez, que estaba en un barrio de San Martín, ¿no? Es el partido, pero era una escuela a la que venían muchos estudiantes que quizás no cumplían con las expectativas de ser la variedad prestigiosa, ¿no? Entonces, esto se ponía todo el tiempo en disputa, ¿no?
porque el estilo de los y las estudiantes muchas veces es excluido, ¿no? Esto de sacate la gorra, habla bien, ¿no? Como expresiones de las formas con las que se identifican los jóvenes que en la escuela no son compartidas muchas veces y aparece como una disputa, ¿no? Por el lugar. Si lo puede usar, si no lo puede usar, cómo es interpretado. En el caso este de la comunidad en la que ya son estudiantes más grandes, jóvenes, ¿no? De 16 años más o menos. En el otro ejemplo que les traje eran intercambios entre alumnos y alumnas más niños, no de sexto grado. Entonces, lo importante es cómo el fenómeno de la risa, por eso les traje dos ejemplos, muestra como un índice, ¿no? Un fenómeno que está vinculado a la interacción, a lo no verbal, también en este caso, también pasa a ser un índice de categorización de las y los hablantes o de los espacios, ¿no? De un adentro y de un afuera, o de las formas esperadas, o de las variedades, ¿no? Así como puede ser el volumen de la voz, como les indicaba antes, o el uso de los silencios o el uso de las risas, ¿no? Les traje todos fenómenos que podríamos ubicarlos en esas categorías como no verbales para problematizar también la idea de competencias lingüísticas, ¿no? Y de las competencias necesarias para las y los hablantes en los intercambios. Y acá podemos seguir, digo, porque podríamos incorporar un montón de otras dimensiones, como les decía, la mirada, la postura corporal, eh, el uso de los gestos de las manos, del rostro, ¿no? Hay un montón de dimensiones que se ponen en juego, la cercanía, ¿no? Cuán cerca o cuán lejos hablo con mi interlocutor, ¿no? La distancia corporal. Un montón de variables y que son relevantes o no, depende de nuestras preguntas también en las interacciones, pero que si pensamos en todas, fíjense que son inmensas, son inabarcables, casi diría yo. Por eso es importante las preguntas y el recorte, sin esas guías, ¿no? Y el diálogo de nuevo, porque siempre en la transcripción también reconocemos regularidades. Cuando transcribimos es que vamos reconociendo, este hablante tiene este estilo, este hablante siempre le pasa esto que se solapa y deja el turno, este hablante necesita que alguien intervenga para darle la palabra, ¿no? Como todo eso lo vamos reconociendo cuando transcribimos, porque cuando estamos ahí quizás sí lo percibimos, pero con la complejidad de todas, ¿no? De toda la información que circula, del estar ahí participando también, hablando, muchas veces estas cuestiones de las dinámicas en la alternancia de los turnos no son del todo claras, ¿no? Todas estas variables emergen en las transcripciones, por eso es tan importante el diálogo entre nuestras preguntas y la transcripción, pero también la reflexividad, ¿no? Porque a veces esto que veíamos, ¿no? Es un posicionamiento político, también marcar, aclarar, explicitar, bueno, no es que utiliza un volumen de voz más bajo, es que utiliza un volumen de voz más bajo con el volumen que usan la mayoría de sus compañeros, compañeras y la docente, ¿no? En esta comunidad. Y bueno, ir problematizando y siempre relativizando nuestras afirmaciones porque no podemos hacer una afirmación universal acerca de los intercambios, ¿no? En este sentido, cuando hacemos un análisis tan pormenorizado, nos damos cuenta que son análisis micro. Entonces son relevantes porque nos visibilizan la diversidad, pero las diversidades son siempre diferentes también, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos y atentas a nuestras interpretaciones también y a las transcripciones y cómo en esas transcripciones también estamos haciendo una lectura de la situación, de los eventos de la comunidad. Bueno, acá terminé con esto mi presentación